Ahora seguimos con más de Los Desvelados con Víctor Camacho. Ya continúa. Perfecto, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados. Gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarnos. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Tenemos a Antonio en la línea telefónica. Saludamos a Antonio entonces. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Hola, Víctor. Buenas noches, buenos días. Ya me despertaste, ya estaba dormido. No, aguanta ahí, Antonio. ¿Qué pasó? Mira, yo había hablado contigo unos meses atrás sobre una experiencia que tuve cuando allá en México andando alcoholizado y que otro amigo había sido víctima de una posesión diabólica. Si te acuerdas, estaba ahí contigo una persona, un hombre, no me acuerdo su nombre, que estaba ahí hablando sobre ese tipo de experiencias, si eran posibles. Y bueno, eso fue en el febrero del 1977, el 87. Sí. Y hace 2 años tuve otra experiencia similar a aquella, pero esta fue de mi yerno. En ese tiempo, fue casi como en noviembre, va a ser 2 años. Vino su hermana de Guadalajara, una chica adolescente, y ella tuvo una posesión también estando en la casa de mi yerno. Pero y eso fue durante la noche. Claro. Y mi yerno se puso a retarlo, ¿no? Que por qué que lo atacara a él, ¿no? Que no a su hermana, y se le pasó. Los espíritus se le pasaron a él. Ándale. Empezó a convulsionarse. Bueno, eso nos dijeron después a cómo había reaccionado, pero ya como a la 1 de la mañana me habló mi hija que pues no podían controlarlo. Y que fuera a ayudarles porque pues el día de hoy, como te había comentado aquella ocasión, tal vez ya no lo recuerdes, estoy dentro de una religión y me he mantenido ya por muchos años y pues tengo bastante fe y confianza en Dios y en Jesucristo, que fue el que me ayudó en aquella ocasión. Entonces nos levantamos como a la 1 de la mañana, mi esposa y yo, y cuando llegamos ahí era un show como de película ahí en el patio de su casa. Estaban ahí todos, mi yerno revolcándose en el piso y echando espumas y diciendo incoherencias. Sí. Y yo lo agarré y lo empecé a hacer un exorcismo, y pero en esta vez yo no tuve miedo como en aquella ocasión. Claro. Yo ya iba bien preparado. Ya sabías a lo que ibas. Sí. Y mi esposa dice que si no lo hubiera visto no lo hubiera creído cuando llegamos, que empezó así un aire como remolino muy fuerte. Y ahí había toda la familia de mi yerno, su papá, su abuela, sus primos, todos ahí rezando y todo. Y la chica ya no tenía nada más era él. Ya nada más estaba así desvanecida, todavía hablando pocas cosas, pero ya más tranquila. Claro. Entonces yo le empecé a hacer el exorcismo a él y después de unos minutos ya igual quedó tranquilo. Y ya le di una bendición a él y a la chamaquita. Y eso, pero lo curioso de esto es que hasta después meditando y pensando sobre toda esa situación, me di cuenta. Mi yerno se llama igual que aquel muchacho que le había pasado 16 años atrás. Sí. Tenía la misma edad aproximadamente, la misma complexión física, o sea, casi era la misma persona después de 16 años. Entonces eso me llamó mucho la atención y bueno, lo único que se me ocurrió pensar es que tal vez Dios me había dado la oportunidad de, como una revancha, digamos. Una segunda chance. Sí. Entonces eso pasó, fíjate, pero lo que sí estoy seguro por mi propia experiencia es que uno atrae esas malas vibras de la forma en que uno vive, porque por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando salió la película del Exorcista por el 77, por ahí. Sí.
a mí me gustaba mucho ese tipo de películas diabólicas. Ujú, Y luego empecé a leer el libro del Exorcista ujú, y cómo hicieron la película. Yo llegaba de la calle y me ponía a leerlo hasta Ujú. altas horas de la noche y no me daba miedo. ujú. Pero un día llegó una tía, hermana de mi mamá, y me di cuenta que una noche que regresé de la calle, que estaban todas espantadas. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, entramos a tu cuarto y tu ropero se nos vino encima. Y a mí de primero me pareció como una broma, Sí, sí, sí. y nomás ni le hice caso. Pero el día siguiente le volvió a pasar lo mismo a mi mamá. Oh, Entonces, ya mi mamá, pues ya más enojada, me dijo, a ver, ¿en qué pasos andas? ¿Dónde te andas metiendo? ¿Qué esto, lo otro? ajá. Y le dije, no, pues lo estoy leyendo un libro. Y ya me dijo, ¿de qué se trata? Y ya le dije, y dice, a ver, tráemelo. Entonces se lo di y lo empezó a quemar, y cuando lo estaba quemando tronaba, Mm. salían chispas y se oían así gritos y todo eso nomás cuando estaba quemando el libro. Sí, como tú dices, uno a veces atrae este tipo de energías, ¿no? Sí, Es como si les dijeras, vengan, aquí estoy, sí, ¿no? porque mi yerno es igual. Hasta la fecha yo creí que iba a aprender esa experiencia y no, él tiene un gran talento para dibujar, pero siempre como que le atrae ese tipo de hacer De dibujos cosas. diabólicos y todo eso. Mm. Y le gustan mucho las películas. ¿O será que no lo exorcizaste bien? Algo le dejaste No, por pues, ahí. es que no quieren entender, man. Les dice uno las experiencias propias y... Y ya eso ves. es lo malo, porque a veces uno no aprende de las experiencias, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ni modo, está condenado a vivirla otra vez, como dicen Pues por sí. ahí, ¿no? Y ahí sí se pone más grueso el asunto. Pero es cierto, a veces la atmósfera en que nos manejamos o las cosas en que nos envolvemos, pues sí, o sea, o pueden atraer cosas positivas o no tan positivas, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, es muy No, cierto pues eso, gracias, Antonio. Víctor, y felicidades nuevamente por ese programa, y pues No, nos a ti, ayuda mucho, Antonio. nos entretiene y pues aprendemos también, ¿por qué no? Pues ahí Todo lo que se estamos. escucha. No, te agradezco mucho, Antonio, y gracias por tu paciencia de esperarnos ahí. Y No, cualquier está cosa, bien. pues ya sabes, nos echas un grito, ¿no? Buenas noches. Gracias, Antonio, por llamarnos. Un saludo muy especial. Increíble, ¿no? Siempre los relatos y las experiencias de los desvelados siempre es algo muy interesante. Déjenme contarles lo de este sacerdote católico armado con una cruz que parece darle una fuerza sobrenatural. Saca irreverentes demonios a los fieles que cada semana se presentan en la iglesia del municipio de Puente Jula, en el estado de Veracruz. Casto Simón, de 75 años, tiene que plantarse ante hombres y mujeres que, atados de pies y manos, se retuercen con energía que no parece humana, mientras que de sus bocas salen una serie de maldiciones contra Dios. El sacerdote de esta pequeña comunidad, situado unos 20 kilómetros en las costas del Golfo de México, debe aguantar las miradas de odio de los vecinos que lanzan frases en lenguas antiguas o desconocidas y arrojan maldiciones contra Jesús. ¡Malditos!, gritaba hace unos días Heidi, una joven de 20 años que se retorcía atada de pies y manos con unas vendas y que con una mirada amenazadora retaba siempre a Dios. ¡No!, aullaba Diana, una adolescente que no podía ser controlada por 3 hombres en otra esquina de ese templo. Todos los viernes, el sacerdote, que lleva ya 23 años sacando demonios de los cuerpos, organiza un exorcismo masivo. Es entonces cuando acuden religiosamente cientos de personas de todos los estratos sociales y de cualquier parte del Golfo de México a sanar espiritualmente a sus enfermos y a orar para que Jesús les cure todas sus dolencias. El sacerdote explica ante los presentes en qué consiste su tarea. Vamos a tener unos exorcismos tanto mayores como menores. El exorcismo mayor es cuando el diablo prácticamente los molesta por fuera, y el exorcismo mayor es cuando ya la persona está realmente poseída. Antes de sacar los demonios a Diana y a Heidi y a otras personas, el padre Casto advirtió que Satanás anda como león rugiendo queriéndose comer a los asistentes. El exorcismo practicado a estos poseídos es lo que pasa normalmente con otros que sufren el mismo problema. Son recostados sobre endebles butacas y atados con vendas blancas desde los pies hasta el cuello. A los lados, sus padres, cónyuges y otros familiares están arrodillados con rosarios en las manos mientras oran a Dios por sus seres queridos. Si Jesús expulsó a Satanás con el poder de Dios, significa que a ustedes les llegará ese poder, dice al final de la misa el cura, armado con una Biblia y un crucifijo. Y fíjate que uno de los símbolos es precisamente el símbolo de la medalla de San Benito contra exorcismos, que por cierto nosotros lo tenemos, este símbolo, en unos billetes que van en la cartera. Sí, como metálicos, ¿no? Sí, para retirar energías negativas. Hay otras personas que pues lo ponen en la puerta, en la habitación, en diferentes cosas, pero es un símbolo precisamente para exorcizar energías negativas.
Pues es el caso de este sacerdote ahí en Veracruz, que pues su trabajo precisamente es exorcizar a la gente que tiene este problema. Bueno, vamos rapidísimo a nuestra pausa, ya estamos listos. A ver, ahora sí, vamos rapidísimo a nuestra pausa. Regresamos para seguir platicando con ustedes en esta noche, como siempre, en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.